Buenas tardes. Nos da un gusto que nos podamos encontrar en este espacio, contexto universitario, en donde la idea es que podamos, a partir de este momento, hacer una serie de reflexiones sobre la realidad que vive nuestro país. Todo esto apoyado en rescatar mucho de lo que se ha dejado en el camino por parte de las ciencias sociales. Yo creo que las ciencias sociales en este momento precisan de colaborar de manera no solamente explicativa, sino también de proponer soluciones a una multiplicidad de elementos que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que el contexto en que vivimos en este país y en Tlaxcala en lo particular requiere de una reflexión profunda, una reflexión responsable de esta realidad, pero también que podamos asumir compromisos mucho más concretos, porque no podemos soslayar la situación que vivimos en la actualidad. No podemos cerrar los ojos, no podemos voltear la vista ante este contexto, ante este panorama que vivimos. Yo creo que es muy preocupante que no hagamos un esfuerzo supremo por tratar de explicar esta realidad y tratar de buscar soluciones a ella. Y este es el primer objetivo que vamos a plantear en contexto universitario. Somos un grupo de docentes, de egresados de las diferentes carreras de ciencias sociales, que estamos preocupados por esta situación. Entonces, insistimos, este es el primer objetivo. El segundo es que no podemos cerrar los ojos ante, por ejemplo, el crecimiento exponencial de la violencia y sus consecuencias en los diferentes niveles de la sociedad. Tampoco podemos voltear la vista ante el crecimiento de la pobreza, ante el crecimiento del desempleo, ante la falta de oportunidades a los jóvenes, ante la violencia hacia las mujeres. Y yo creo que todos estos elementos, todas estas problemáticas tenemos que abordarlas de manera muy responsable. Este es el segundo objetivo, que podamos asumir con mucha responsabilidad, que no hagamos afirmaciones muy fáciles y contundentes. Tenemos que hacerlas con contundencia, pero con elementos que nos permitan la comprensión, como dijera un sociólogo alemán, Max Weber. Y por otra parte, también, y como corolario de lo anteriormente dicho, tenemos que actuar con mucha responsabilidad en este programa, en contexto universitario. No vamos a actuar de ninguna manera irresponsablemente. Tampoco vamos a denostar a nadie, no vamos a permitir insultos. Tenemos que ser contundentes en nuestras afirmaciones, pero que esas afirmaciones estén sustentadas sobre elementos, sobre estudios, sobre reflexiones mucho más profundas. Entonces, esto es fundamentalmente el propósito que seguimos en este contexto universitario y que vamos a llevar a cabo a lo largo de todos los programas que tendremos subsecuentemente. Por otra parte, también tenemos que asumir la responsabilidad social que tenemos todos. Tenemos que oír todas las voces que tengan algo que decirnos, algo que sugerirnos, algo que criticarnos. Yo creo que ya tenemos que dejar atrás esa postura de plantearnos cosas, plantearnos problemáticas que muchas veces son superfluas, pero que no tienen ningún contenido de carácter social. Entonces, estos son los propósitos de contexto universitario. Insisto, y yo creo que valdría la pena insistir nuevamente, que nuestra responsabilidad es muy grande, que nuestra responsabilidad no termina en el aula, no termina en la universidad, nuestra responsabilidad también es de carácter social. Y no tenemos que asumir la irresponsabilidad de insultar, de denostar a personas, a instituciones. Tenemos que contribuir a la solución de todos estos problemas que nos aquejan y que son preocupantes para nosotros. Entonces, después de esta serie de reflexiones que hicimos, de estos propósitos que planteamos, vamos a arrancar este primer programa reflexionando sobre lo que es la importancia de las ciencias sociales ante el panorama en el que nos enfrentamos, que insisto, es un panorama sumamente preocupante.
Entonces, para ello, tenemos una serie de secciones que vamos a ir abordando paulatinamente y que va a ser necesario que podamos escuchar otros ámbitos, otras latitudes sobre la misma problemática. Entonces, arrancamos con esto, con este preámbulo, con estas reflexiones, y para ello nosotros invitamos en el estudio a Noé Altamirano, que es presidente de la Coparmex, aquí en Tlaxcala, que recientemente asumió el cargo, y como dijimos en uno de los propósitos, tenemos que oír todas las voces que nos digan, que nos sugieran, que nos critiquen y que nos hagan observaciones. El tema es qué tan importantes son las ciencias sociales en la sociedad en la que vivimos ante la problemática en la que estamos. Y sí nos gustaría escucharle en primera instancia que nos hiciera esta reflexión. Gracias, maestro Luis. Pues la verdad quiero iniciar primero comentando que para nosotros es un gusto. La verdad que estamos sumamente encantados de poder participar en este primer programa de contexto universitario. La verdad que se me hace y nos parece en el sector empresarial que este tipo de iniciativas permiten empezar a explorar, empezar a que la ciudadanía empiece a hacer este tema de la reflexión en temas que son medulares, que son prioritarios y que de una u otra forma forman parte de la base de lo que día a día nosotros hacemos. Así que muchas felicidades. Estamos seguros que este programa va a seguir continuando con grandes temas, con grandes capítulos y de contenido. Así que muchas felicidades y sobre todo también agradecer que nos permitan tener aquí una voz desde el sector empresarial. En ese sentido, a nosotros nos parece muy prudente que se pueda ir platicando de estos grandes temas de las ciencias sociales, puesto que de una u otra forma son los que delinean el comportamiento de una sociedad. Es lo que permite que de una u otra forma nosotros como individuos seamos parte de una colectividad y que en su mismo sentido nosotros, al ser una colectividad, no perdamos de vista esa individualidad, de tal forma que materia para muchas otras cosas más, que por ejemplo algo, y yo escuchaba con mucha atención, no podemos agachar la mirada ante grandes temas como la violencia, por ejemplo, ¿no? O el tema de la inseguridad. Y bueno, algo que a los ciudadanos queremos tener y siempre estamos muy puestos, obviamente, es que ese Estado de Derecho siempre esté prevalezca ante cualquier situación que haya y que obviamente se vaya fortaleciendo. De ahí, sin duda alguna, no nada más esta parte del Estado de Derecho que sería a grosso modo como un modelo a seguir por una sociedad que está establecido a lo mejor en un sistema de reglas que son transparentes, que además están escritas y que permite a una sociedad obviamente regirse en un comportamiento como tal. Bueno, no podemos perder de vista que esto parte de un tema de ciencias sociales. No podemos perder de vista que al final la sociedad pues tiene este interés. Y bueno, hoy por hoy los ciudadanos tocando este tema de la parte de la violencia, la parte de la inseguridad, pues es un tema que nosotros desde la Coparmex hemos estado impulsando, nada más como un preámbulo, pues obviamente que tengamos o que se fortalezcan aquellas instituciones de tal forma que sean autónomas, de tal forma que sean independientes, de tal forma que sean eficaces, que tengan este sentido y que obviamente todo ello dé gran certidumbre a los ciudadanos. Entonces yo iniciaría con esta parte. Hay muchos otros grandes temas que vamos a platicar de cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista empresarial. Nada más por poner un ejemplo, en las empresas algo que nosotros tenemos pues son los valores, el tema de los valores en las organizaciones y cómo hacemos para que los colaboradores se sientan identificados con estos valores organizacionales, pero sin perder de vista los valores que cada persona trae o la identidad que cada persona tiene y cómo conjuntarlos. Creo que ahí es algo muy interesante y otros grandes temas que seguramente se van a ir abordando y para no quedarme mucho con el micrófono, por ejemplo, el tema de la felicidad en el trabajo.
cómo se puede ver el tema de la felicidad en el trabajo. Es un gran tema que de otra forma también es un índice que nos puede reflejar cómo está la sociedad, cómo está el colaborador, cómo está el dato. Nada más para iniciar a probar un poquito de esto. Las estadísticas dicen que en un equipo de trabajo solamente 1 de cada 7 personas está comprometida con su trabajo. 1 de cada 7. Luego hay un porcentaje por ahí interesante de más o menos un 63% que dice que no está comprometida con su trabajo. Pero algo que es sumamente preocupante, yo lo quiero poner así, que más o menos un 24% dice que odia su trabajo. Entonces son datos interesantes. Tiene que ver mucho, obviamente, con un tema que tiene que ver con la actitud, tiene que ver con temas poco más profundos, por supuesto, que hemos visto desde varias ópticas y que yo quisiera ir abordando un poco más adelante, como en el caso específico del Estado de Derecho, ¿no? Que al final del día, pues también nos permite tener un orden como sociedad. Bien. Muchas gracias. Y en este sentido, en esta última información que nos virtió, quisiera retomar una frase de un filósofo español, José Gauss, que hacia principios del siglo XX dijo: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me voy a salvar yo. Entonces, si no hay compromiso, en principio, con el trabajo, si no hay compromiso con la familia, si no hay compromiso en la calle, si no hay solidaridad entre nosotros, yo creo que nuestra circunstancia va a ir empeorando. No vamos a salvar ni siquiera nuestra propia circunstancia, nuestro entorno inmediato. Entonces yo creo que es fundamental, es vital que podamos ir reflexionando sobre todas estas cuestiones. No podemos, insisto, como decíamos al inicio, no podemos cerrar los ojos, no podemos voltear la vista. Finalmente el destino nos va a alcanzar. Entonces yo creo que esto es muy importante, es fundamental, y sí me gustaría que a continuación pudiéramos escuchar la participación de un compañero que vive en San Bernardino, California, abogado, y que no solamente es un gran amigo, sino que es una persona que desde que emigró hacia los Estados Unidos ha asumido un compromiso muy fuerte, y sí quisiera que pudiéramos escucharlo a continuación. La migración es un fenómeno mundial que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Generalmente es en época de crisis y dificultad cuando la humanidad decide caminar, dejarlo todo y buscar una nueva vida en tierras lejanas. Es así como grandes oleadas migratorias sacaron a los primeros seres humanos de África para poblar el mundo entero, y de ahí en adelante la historia se ha escrito de pueblos migrantes que unas veces pacíficamente y otras veces por la fuerza han tomado nuevos territorios para vivir. La migración ha sido el motor de desarrollo en el mundo, pero también es causa de múltiples problemas entre los que ya habitaban una tierra y los recién llegados. Esto lo vamos a ver en los próximos días en la frontera entre México y Estados Unidos. La llegada masiva de centroamericanos está causando conflicto no solo con las autoridades migratorias, sino con los pobladores de Tijuana y Mexicali, que se sienten amenazados y que han visto afectados sus intereses cuando, por ejemplo, las autoridades estadounidenses han cerrado la garita internacional, impidiendo el paso de mexicanos que diariamente tienen que trabajar o asistir a la escuela del otro lado. Pero también hemos sido testigos de una solidaridad humana impresionante, de personas que han donado comida, ropa, zapatos para los migrantes centroamericanos, que son de los más pobres de todo el mundo. Así de difícil y contradictoria es la migración. Es por esto que necesitamos el análisis serio de investigadores, sociólogos, abogados y demás científicos sociales, ya que la inmediatez de las redes sociales solo nos da un reflejo sesgado de la realidad. Cuando la mayor parte de las personas se informa a partir de las redes sociales, cada vez más se relega la investigación seria y se privilegia la inmediatez y el comentario lapidario. El Facebook nos convierte en jueces de inmediato. Opinamos sobre temas de los cuales no tenemos ni la más remota idea, y la democratización del acceso a la red, en lugar de ser productiva, termina siendo un griterío
que no deja escuchar lo que es realmente importante. Las ciencias sociales no han caducado. Si bien es cierto que la tecnología se ha adueñado de nuestras vidas, ahora más que nunca, las ciencias sociales necesitan ser escuchadas para entender mejor nuestra realidad y planear mejor nuestro futuro. Celebro el inicio de este espacio donde tocaremos temas de interés para la sociedad. Por mi parte, le traeré temas sobre migrantes en Estados Unidos, quiénes somos, de dónde venimos, a qué nos dedicamos, cómo es la vida aquí, cómo seguimos extrañando México, nuestra familia, su comida, nuestras raíces. Espero que sea de su interés. Gracias. 5. Bien, después de escuchar la participación de Víctor Manuel Virueña, a mí me llamó mucho la atención que tocan un tema como la migración, que pareciera que está de moda. Lo tenemos que hacer con los principios y con los propósitos de este programa. Y yo creo que vincular la migración con la importancia de las ciencias sociales nos da un panorama amplísimo. Tenemos la posibilidad, la oportunidad de tocar el tema en otros términos. Pero en fin, yo creo que es bastante clara la participación de Víctor, y en ese sentido a mí sí me gustaría que pudiéramos entrarle, tocando esta parte, entrarle a la cuestión del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho no solamente es, las leyes se aplican y punto. Respetar el Estado de Derecho no es simplemente, no es tan rígido, no tiene que ser tan rígido, tan vertical la relación, ¿no? Claro, no, mira, yo también coincido contigo, la verdad que la intervención de Víctor Manuel Virueña, la verdad también se me hace muy interesante. Yo quiero destacar una parte que en lo particular me llama mucho la atención, que este fenómeno de la migración, aunque hoy en día la vemos como un fenómeno que está ahorita en boca de todos por todo lo que está sucediendo, no solamente en lo que sucede en nuestra región, sino también en otras latitudes como en Europa, por ejemplo. Pero algo que me llamó mucho la atención a mí fue que es un fenómeno de hace muchos años, es decir, de nuestros antepasados, en donde ellos buscaban el mejor alimento o las mejores condiciones climáticas, y que había una naturaleza normal de poder buscar mejores suelos, mejores circunstancias, mejores climas. Y bueno, ahí entonces vamos a tocar un tema que es la libertad de poder nosotros decidir en dónde queremos radicar, ¿no? Obviamente, con todos estos temas de las leyes, con todos estos modelos de orden, pues bueno, se van estableciendo pues ciertas circunstancias, como cuando escuchamos de qué nacionalidad eres, ¿no? De pronto un amigo me dice, no, pues yo soy ciudadano del mundo, y entonces en ese sentido, pues quiere decir que tienes esa posibilidad de estar en todos los lugares. Pero cuando las posibilidades económicas, geográficas, políticas, como hoy en día también conocemos, pues va minando esa posibilidad de irte cambiando a otro país, ¿no? Y de pronto pues vemos estos fenómenos complicados en donde pues las personas huyen, ya sea de la violencia, ya sea huyen de la pobreza, huyen de ciertas condiciones pues que no son las adecuadas para que una persona tenga los derechos humanos garantizados para poderlo vivir. Entonces yo creo que ese tema interesante que aborda las ciencias sociales, pues se me hace un factor muy interesante, ¿no? De ahí obviamente el Estado de Derecho pues tiene esta gran finalidad de poner un orden, que haya una serie de reglas escritas, que hayan estas leyes, y que obviamente uno pueda tener una armonía como sociedad. Pero aquí hay un tema importante, y no sé si tú consideras conmigo, Luis, en el tema: ¿qué pasaría? Y lo pongo así como el auditorio. ¿Qué pasaría si solamente hoy, o solamente un día, iniciáramos con un tema de respeto? O sea, es decir, hoy vamos a respetar, porque es parte del Estado de Derecho, a esto es lo que quiero llegar. Hoy vamos a respetar no estacionarnos en doble fila. Vamos a respetar, por ejemplo, no pasarnos los semáforos. Vamos a respetar, por ejemplo, en subir y bajar en las paradas autorizadas para abordar el transporte público. Vamos a respetar los espacios de los vecinos. Vamos a respetar que no haya algunos cajones ahí ocupados por algunos bancos. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como un comportamiento social
que parta del individuo, iniciando con el tema de respeto. O sea, cuando nosotros empezamos a respetar, el problema aquí se vuelve cuando uno, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué tengo que respetar? Y bueno, aquí viene entonces una serie de ordenamientos, una serie de leyes que al final del día deberían ser muy armónicas, precisamente para bien esta armonía, y que tienen que ser muy transparentes, tienen que ser muy ágiles y que no nos vicie a de pronto a buscar por dónde tenemos que escapar, ¿no? Yo parto así como en esos dos comentarios, siguiendo ahorita el comentario que tuvimos de la participación de la migración, de que bueno, al final también es un derecho natural, humano, de buscar las mejores condiciones para poder vivir, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con el Estado de Derecho, pues obviamente tiene que ver con el tema del respeto, ¿no? Y vamos abordando un poco más esto. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría, y en efecto yo creo que la cuestión del Estado de Derecho nos abarca desde cuestiones estrictamente de respeto a las leyes hasta una cuestión moral. El respeto es, yo creo que una cuestión moral, y ahora sí que como plantearon algunos sociólogos, ¿no? Ante el contexto que estamos viviendo. ¿Cómo convivir sin estarnos matando? Yo creo que ahí cae no solamente el respeto, caen otra serie de principios, de valores que parecieran muy simples, pero que cada vez son más complejos de poder comprender, de poder entender. Y yo creo que estamos viviendo se debe a que un grupo humano, entre más amplios entre más numeroso es más compleja la relación que existe entre ellos. Y yo creo que mucha de la explicación tiene que ver con esto, ¿no? La formación de los estados nacionales en el siglo XVIII que permitió la invención, que es las fronteras las inventamos para una utilidad económica, para una utilidad política, ideológica, y que a partir de ahí las sociedades empezaron a ser más amplias. Conforme se fueron haciendo más amplias, son más complejas y más difíciles. Pero además también el otro tema son los valores. Tú acabas de comentar un tema que es primordial. Ninguna relación que nosotros tengamos, sea personal, sea de amistad, sea sentimental, está fuera del tema de los valores. Y uno de los valores principales pues tiene que ver con el respeto, pero también tiene que ver con la confianza. Yo no puedo hacer una relación con alguien más, ni de negocios, o sea, desde el lado de vista de los empresarios, yo no podría llevar una relación de negocio para emprender alguna actividad si no hay confianza. Y entonces yo creo que toda esta parte que estamos comentando, que da el origen a todo lo demás, a las leyes, a los reglamentos, todo este tema de Estado de Derecho, parte de algo fundamental del individuo que tiene que ver con la parte de valores. Déjame nada más comentarte un tema que también tiene que ver con la actitud. ¿Cómo vemos la actitud nosotros? O sea, esta parte de cómo nos conducimos, cómo tenemos nuestros comportamientos y cómo lo hacemos en relación a situaciones a las personas. Yo lo puedo definir muy simple, que la actitud es la respuesta exterior de un estado interior. Y en tu estado interior o en el estado interior de cada persona, nosotros tenemos sentimientos, tenemos valores, tenemos creencias, tenemos una serie de conjuntos que nos permiten conducirnos de una forma o de otra. De tal forma que yo voy a decirte, ¿no? En el tema de la migración, bueno, México también tiene una historia, o sea, por supuesto, de migración que ha hecho hacia Estados Unidos, y muchos de los mexicanos nos hemos sensibilizado por el tema de la migración de nuestros compatriotas que llegan a Estados Unidos y que buscan tener unas mejores condiciones de vida. Bueno, hoy por hoy México está pasando por una situación de nuestros hermanos que vienen del sureste, del sur, y que bueno, están pasando por México. Entonces, lo que me refiero es que también nosotros tenemos que tener una actitud vista desde el punto de vista de cómo comprender y entender lo que están buscando al final estos seres humanos. Entonces todo esto, al final lo que buscamos en el Estado de Derecho, por ejemplo, que se respeten los mismos derechos humanos de los migrantes, que se respete obviamente el que estén dentro de un ordenamiento, estén bajo ciertos reglamentos y que cumplan con todo ello. Pero a veces creemos que
Todos estos ordenamientos nos deberían de ayudar a ser mejor como sociedad, y a veces lo que sucede es buscamos por dónde, ¿no? Por eso yo decía hace un momento, ¿qué pasaría si solamente un día tratamos de hacer como este reto de respetar, ¿no? O sea, respetar lo que sea, el respetar por dónde tenemos que entrar, por dónde tenemos que salir, el respetar dónde tenemos que estacionarnos, respetar las paradas de transporte, respetar los semáforos, respetar a las personas, respetar a la naturaleza, es decir, todo lo que tenga que ver con este ámbito. Entonces, sí es un gran tema, por supuesto, yo vuelvo a insistir en el tema de la migración, pero sobre todo desde la parte de las ciencias sociales, vista como el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué hace que nosotros nos vayamos comportando por otro tema, ¿no? Porque hay otro que hoy en día también ha cambiado la sociedad, las tecnologías de la información. Ese es otro comportamiento muy, muy diferente. Incluso se los quiero compartir. En el sector empresarial también hemos visto estos cambios. Anteriormente, te voy a poner nada más un par de ejemplos. Anteriormente, era muy normal y así debe de ser que la comunicación fuera por correo electrónico. Todo por correo electrónico. Hoy es mucho más rápido que el teléfono, aunque sea medio raro, es un WhatsApp. O sea, agarramos, te mando un mensaje y ahí está la comunicación, ¿no? Y ya hay cierto tipo de redes sociales empresariales que te ayudan a tener esa información. Por otro lado, los equipos que se utilizan, equipos de cómputo. Anteriormente la empresa decía, estos son los equipos de cómputo bajo una cierta marca. Hoy por hoy hay esa libertad y posibilidad que cada quien use el equipo de cómputo que más se adecue. Y la empresa tiene que adecuar su plataforma, sus sistemas, precisamente para poder salvaguardar la información, los procesos y los mecanismos que hay al interior, pero también va habiendo comportamientos muy diferentes, ¿no? Muy diferentes en la sociedad. De tal forma que en el tema del Estado de Derecho, nomás déjame concluir aquí una participación en este sentido. Hoy por hoy México, a nivel nacional, en un estudio que se hizo sobre Estado de Derecho, todos los estados estamos reprobados. En una escala de 0 a 1, tenemos .38. O sea, .38. Quiere decir que todavía necesitamos seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, pero sobre todo tenemos que fortalecer no nada más las instituciones, sino la responsabilidad de quienes están atrás de las instituciones, precisamente salvaguardando un Estado de Derecho que le va a dar la importancia a que la sociedad esté en una armonía y que obviamente persiga, pero más que perseguir, alcance por lo que todo ser humano quiere, ¿no? O sea, tener una mejor calidad de vida. Sí, bien, ahora a mí me gustaría, si estás de acuerdo, escuchar al doctor Maximiliano Gracia, Sí, no, adelante, claro. que desde Hidalgo nos envía esta colaboración. Él es doctor en economía y trabaja en el Colegio de Hidalgo. Entonces, vamos a escucharlo y recapitulamos. Adelante. Maximiliano Gracia, profesor investigador en el Colegio del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de una serie de problemas que están afectando a la sociedad mexicana. Y esos problemas tienen que ser abordados pues a partir del análisis de las ciencias sociales. Las ciencias sociales el día de hoy son fundamentales para que podamos comprender los entornos económicos, políticos y sociales que nos están envolviendo a todos los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, el día de hoy estoy pensando cómo afecta la inflación cercana al 8% en la economía mexicana y en los hogares mexicanos, cómo afectan los niveles altos de desempleo que México está padeciendo, cómo afectan los niveles de violencia y de marginación y de pobreza que hoy se tienen. Todos estos son elementos que no pueden quedarse fuera de la reflexión y fuera del análisis, porque finalmente cada uno de nosotros como mexicanos, como ciudadanos, como tlaxcaltecas, como hidalguenses, los vivimos día con día. Y en ese sentido, comentando con una amistad muy cercana, me decía, oye, ¿cómo puedo yo entender el aumento de la inflación sin un incremento en mi salario? Muy sencillo. Cuando nosotros no incrementamos los niveles de productividad y competitividad, es cuando los salarios no se incrementan. Pero por otro lado,
cuando se incrementan los aumentos de competitividad y productividad, la inflación aumenta. Esto es una contradicción del propio sistema económico, el cual de alguna manera nos ha venido afectando en los últimos 35 años en la economía mexicana. Hoy vivimos mayores niveles de pobreza y más profundos que lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy buscar un empleo, aunque los mexicanos y los jóvenes mexicanos estén más preparados, es aún más complejo. Cada día se nos exige más formación, más preparación. Sin embargo, y seguramente quienes me están escuchando lo sabrán, que sus hijos cuando van a pedir un empleo les piden mucha técnica, les piden mucho idioma, les piden mucha computación, pero al momento de ofrecerles un salario, el salario es realmente paupérrimo. Pareciera que es mejor ser policía municipal o cualquier otro cargo que no tenga una formación universitaria que formarse en las universidades y recibir un salario que no sostenga una canasta básica y una estabilidad de vida para el profesionista y probablemente para la familia. En términos del desempleo, el desempleo es un problema que nos está quejando a todos y estamos hablando de jóvenes, no tan jóvenes y personas de la tercera edad. Son cuestiones que hay que reflexionar día a día y a partir de ahí las ciencias sociales seguramente estarán dando y han dado ya soluciones precisas. Bien, a mí me causó esta participación de Maximiliano Gracia. Es otra visión de las ciencias sociales que poco tomamos con mucha seriedad la cuestión económica. Yo creo que la economía no solamente es una ciencia que se encarga de procesos productivos o de medir el crecimiento de un país, sino que es una de las ciencias sociales en la que nos tenemos que apoyar para poder pulsar a una sociedad. Yo creo que eso es vital, es fundamental, pero muchas veces lo dejamos de lado, y que tiene que ver con el entorno, tiene que ver con cuestiones del Estado de Derecho, tiene que ver con el tema que tomaste de la felicidad. Es decir, yo creo que en las ciencias sociales tenemos que tomar en otro sentido y muy en serio lo que conocemos como la interdisciplinariedad, porque consideramos que la interdisciplinariedad es tú haces un trabajo sobre economía, tú esto y con un tema en común. Eso no tiene que ser. Yo creo que tenemos que hacer conciencia en las ciencias sociales, y yo creo que eso es lo que ha fallado profundamente, de que la relación entre las ciencias sociales tiene que ser en un sentido de contribuir al esclarecimiento, a la comprensión de un fenómeno social. Y yo creo, insisto, que esto es fundamental, es vital, y que tenemos que ir enderezando en ese sentido nuestro actuar, sobre todo desde las instituciones de educación superior. Sí, no, y si también vamos analizando también los orígenes que van dando el tema, por ejemplo, lo que platicaba el doctor Maximiliano en el tema de la economía, como bien dijiste, bueno, no vayámonos también a recordar el tema del trueque, ¿no? O sea, también cómo en ese trayecto, en eso entonces también ha ido evolucionando, y hoy por hoy también un tema económico pues es las famosas monedas virtuales, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Bitcoin o algunas otras más. Entonces, cómo eso va evolucionando, tan solo en China, ¿no? Hay una aplicación que no solamente te permite tener la comunicación por mensajeros, sino que tú puedes pagar todo lo que tú quieras, incluso la persona que está en una esquina, vamos a llamarle que es una persona ambulante, llegar y que tú puedas pagar con una transacción electrónica virtual. Y bueno, cómo se ha ido moviendo también esta parte. Al final también es parte de un comportamiento social, es algo que ha ido cambiando, que ha ido dándole un nuevo giro, y bueno, pues es muy importante también lo que nos comentó el doctor. Entonces, a mí me parece que hay mucho todavía por abonar en todo ello. Cuando estamos platicando, te escucho comentar, escucho a los doctores, pues se me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y podemos hablar de un sinfín de datos que yo creo que lo más importante
es que no debemos de perder esta parte de la esencia de que formamos parte de una colectividad, pero que al final somos individuos que tienen una identidad propia, pero que al final colaboramos y también propiciamos esta parte de la armonía, ¿no? Sí, bien, pues yo creo que entraríamos a la parte de las conclusiones, e insistimos como al inicio, que desde la perspectiva de la Coparmex y de manera particular de Noé Altamirano, ¿cuál es la utilidad de las ciencias sociales? ¿Tienen alguna utilidad o son entes decorativos? No, para nada. Desvinculados, ¿no? Para nada. Yo creo que la gran utilidad de una ciencia social, déjamelo a lo mejor ponerlo así, y no quisiera acotarlo, pero un tema en que yo lo veo como resultado es la participación ciudadana. Hoy por hoy en la Coparmex tenemos esta visión clara de un sentido de participación ciudadana, no solamente del sector empresarial, sino de la sociedad en general. Y parece ser que es algo que es fundamental para ir construyendo una mejor sociedad, para ir construyendo mejores individuos. Y bueno, las ciencias sociales nos van a ayudar a entender perfectamente este comportamiento de la colectividad, pero insisto, sin perder la parte individual. Y bueno, ciencias sociales creo que siempre nos va a ayudar a abonar muchos grandes temas. Creo que de ahí parten muchas otras ramas que serían interesantes irlas platicando, pero sin duda alguna yo te podría decir que desde la Coparmex lo que nosotros buscamos siempre es la participación social, y es ahí donde nosotros creo que podemos ir construyendo muchas cosas. Hoy mi gran interés, siendo presidente de la Coparmex Tlaxcala, es estar en contacto con el sector empresarial, entender, escuchar, dialogar cuáles son estas, más allá de decir preocupaciones, desafíos, retos que tenemos que superar, no como empresa, sino como sociedad, para abonar a que México sea un México más justo, más próspero, y que obviamente sea un México en paz. Eso es lo que nosotros buscamos como la Coparmex Tlaxcala, visto desde la parte, déjame decirlo así, de la parte social, ¿no? Que es algo fundamental y vital. Muy bien, con esto concluimos y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta tarde y que podamos cubrir expectativas que se tienen. Insisto, yo creo que sobre todo a través de las redes sociales resulta muy fácil afirmar, denostar, insultar, pero yo creo que tenemos que ir asumiendo nuestra responsabilidad, que es una gran responsabilidad, la de cada individuo, la de cada ciudadano. Pero sobre todo nosotros en las ciencias sociales tenemos que ir abonando, tenemos que ir sembrando para que podamos en efecto construir algo mejor para el futuro inmediato y el futuro a mediano y largo plazo. Claro, Sí. yo agregaría ahí, Luis, permíteme volver a insistir en esta parte de la actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros como seres humanos, como personas, ante las demás personas, ante las situaciones? ¿Cómo es que nos conducimos con ellos? Y podemos tener actitudes positivas o negativas, pero independientemente de ello, para poder comprender las actitudes vienen, así lo considero yo, de un estado interior. ¿Cómo está nuestro estado interior? Y en función a eso tenemos ciertas actitudes. Y creo que ahí hay una gran área de oportunidad. He escuchado con mucha atención hoy por hoy algunas actividades que se hacen ya con los universitarios en materia de estos temas, y a mí me parecen extraordinarios, porque también la gente joven tiene pues grandes talentos, y mucho tiene que ver también con